Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas, disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Bueno, pues amigos de Perio MX, pues bienvenidos aquí a su casa Inteligencia Dental, pues inteligenciadental.com/aula, en un nuevo programa, en una nueva temporada de Perio MX, la tercera temporada, primer programa. Estamos muy contentos hoy, 21 de agosto, día muy especial para la Ciudad de México y para Latinoamérica, en algunos lugares. Vamos a tener un eclipse parcial, que no tiene nada que ver con la odontología, pero es algo muy importante porque son acontecimientos únicos en la especie humana. Todos nos acordaremos, algunos de ustedes se acordarán de ese eclipse del 91. Bueno, pues el día de hoy hay eclipse y hay programa de Perio MX, y muy contentos iniciando aquí, gracias a Inteligencia Dental, gracias a la Facultad de Odontología UNAM y pues a todos los colaboradores que hacen posible que este programa llegue a todos ustedes. Y bueno, pues fíjense que Perio MX es un programa que nació hace 3 años con la consigna de poder dar difusión. De hecho, lo llamamos odontoperiodismo. Tuvimos gran contacto con diferentes hermanos latinoamericanos en Chile, en Argentina, en Honduras, en Colombia, en Perú. Y bueno, pues mucha gente nos sigue. Perio MX ya ha seguido en más de 25 países alrededor del globo terráqueo y ha servido como catapulta para poder nosotros transformar la odontología y también difundir situaciones que son de interés. Y bueno, esto no hubiera podido ser posible, ¿sí?, si una página de Facebook, que es la página de Facebook más conocida a nivel de periodoncia en toda Latinoamérica, que es el Facebook Periodoncia UNAM 3016. Si las personas todavía no nos siguen, pues solo tienen que darle me gusta, solo tienen que darle like. Más de 30,000 personas, ya somos 30,500 personas metidas en ese Facebook. Tenemos más de 110,000 citas a la semana y lo único que hacemos es compartir, porque no hacemos el Facebook convencional, sino hacemos un Facebook académico. Y la verdad es que pues si no hubiese sido posible por este Facebook darnos a conocer, tampoco hubiera existido Perio MX. Entonces es el Facebook de nuestros alumnos de la Facultad de Odontología UNAM, pero ya hoy en día seguimos una consigna de que el mundo puede ser un aula para poder compartir conceptos muy importantes hacia el nivel de la periodoncia, hacia el nivel de la implantología, hacia el nivel de las bases científicas en la odontología, y que obviamente nos han dado la preferencia de todos ustedes para que pues Perio MX pudieran hacer como canal de difusión. Asimismo, las personas que quieran tener contacto conmigo, los invito a que le den like, al me gusta, al doctor Carlos Monteagudo. Precisamente hace 3 años, en un programa de Inteligencia Dental, hicimos que naciera este Facebook, y de entrada la primera semana llegamos a 705 me gustas. Hoy llegamos a 17,000. La verdad es que gracias por su preferencia, gracias por seguirnos, gracias por creer y sobre todo por compartir, porque la idea es que podamos aprovechar las redes sociales en búsqueda de un fortalecimiento académico y científico. No nada más es para perder el tiempo, sino también para poder acercarnos, para podernos hermanar más en un área tan importante como es la odontológica. Y esto no hubiera sido posible, obviamente, sin el apoyo de nuestro querido director de la Facultad de Odontología, el maestro José Arturo Fernández Pedrero. También, pues, obviamente, a diferentes casas comerciales que se han integrado a los proyectos de Perio MX.
Y bueno, pero pues al final del día ustedes son las personas que nos hacen pues que podamos llegar a sus computadoras, a sus pantallas y obviamente que PRMX sea ya hoy por hoy un programa consolidado y que inicia en esta tercera temporada. Y pues bueno, pues iniciamos. Porque el día de hoy y esta temporada de PRMX, esta tercera temporada de PRMX tendrá muchas sorpresas. PRMX evoluciona, tendrá su canal aquí en Inteligencia Dental y también tendrá su subcanal en YouTube, que ya existe. Síganos en YouTube, el canal de YouTube de PRMX. Tenemos transmisiones de cirugías, tenemos muchas cosas. Vienen los perioblogs, vienen muchas cosas y viene también una sección que, bueno, pues tiene un nombre medio chistoso que se llama Articuleando. Y bueno, los artículos, vamos a hablar acerca de esto, porque vamos a entrar con nuestro invitado, que hoy tengo pues un gran honor y un gran placer de presentarles pues al doctor, el doctor César Esquivel Chirino, que está aquí con nosotros. Ahorita lo van a conocer, y a mí me saltó mucho, porque si es bien sabido, y lo platicaba con el doctor César hace un momento, la especialidad de periodoncia es una de las especialidades que más tiene arraigada la cultura de la lectura, que al final del día eso tendría que ser, ¿no?, en todas las áreas odontológicas. Pero una parte importante es que no sabemos leer a veces la literatura científica, y que ahora también, pues con las redes sociales han sucedido muchas cosas oscuras, porque a veces pensamos que una publicación en Facebook puede ser tomada como una publicación científica, y no necesariamente es así. O a veces hay publicaciones científicas que evidentemente no son la mejor, o no son el mejor patrón de referencia, sino que solo es un reporte que nos puede servir como eje para seguir haciéndonos preguntas de investigación. Esto es muy importante para los estudiantes, esto es muy importante para la gente que nos sigue, y esto es muy importante pues para todos nosotros, porque evidentemente con las redes ya se publican más cosas. México publica mucho en redes sociales en odontología. Hace un tiempo platicaba con una chica de marketing que me decía que no creía que el odontólogo mexicano era de los especialistas, pues sí, de las áreas profesionales que más seguía redes sociales. Pero es realidad. Hoy en día muchos odontólogos publican en redes sociales sus casos clínicos. En México no tenemos cultura de publicación de artículos científicos tan oportuna o tan frecuente, pero sí mucha gente publica su extracción dental, su amalgama, su resina, su implante, su esto, su aquello. Y a veces eso se toma como patrón para dar cursos, se toma como patrón para dar conferencias, o se toma como patrón para generar una cierta influencia en la gente. Pero la realidad es que lo que se ve en redes sociales no necesariamente a veces es lo mejor. Y también lo que se ve en la literatura científica no tampoco se puede ser como referencia. Siempre hay que saber distinguir, hay que saber discernir las diferentes publicaciones que hay en el mundo. Y por eso tenemos a este gran invitado el día de hoy, el doctor César. César, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, gracias por la invitación. Por esta tercera temporada. Ahorita que mencionabas pues que se inicia esto, es importante mencionar todo este tipo de conceptos, de información. Estamos viviendo un tiempo de bombardeo de información vertiginoso. Exactamente, entonces tendríamos que determinar cuál información es válida, cuál es creíble. Ahorita que mencionabas del eclipse, pues son ya 26 años de ese eclipse. Sí. Yo creo que en los últimos 30 años ha habido 40,000 artículos publicados de casos clínicos de periodoncia de distintos tipos. Los metemos en los buscadores y nos aparecen ese tipo de información. Entonces es importante que no necesito ser especialista, no necesito ser un investigador, no requiere una maestría, un doctorado para poder entender la información, para extraer información clínica que puedo utilizar en mi consultorio, que puedo, al tener tantas casas comerciales disponibles, tener el sustento de comprobar que lo que me dicen o me ofrecen ellos puede ser en un momento dado tener una validez clínica, sí, claro, soportada por estudios. Sí, y por eso el tema, ¿no? ¿Cómo leer la literatura científica? Antes de empezar con César, ¿tú de dónde eres? ¿De dónde eres egresado? ¿Qué onda contigo? Bueno, yo soy totalmente UNAM, egresé de la licenciatura de la Facultad de Odontología de la UNAM. Soy también egresado del programa de maestría y doctorado del posgrado de la Facultad de Odontología. Tuve oportunidad de hacer una estancia de investigación cuando estaba cursando maestría en el área de investigación clínica en la Facultad de Odontología de Maryland y en los Institutos Nacionales de Salud. Ahí me pude dar cuenta de que cómo transmitían el proceso de alumnos de licenciatura, maestría, especialidad, cómo se fomentaba el publicar caso clínico, la casuística, y cómo esto contribuía a la mejor formación de los alumnos. Es decir, en lugar de voltear a
a los estudios que sean en otros países que si bien son muy válidos y nos aporta información, bueno, ¿qué estamos haciendo en nuestro país? ¿Qué estamos haciendo? Y eso es algo que ojalá logremos. Pues el tiempo apremia, mi queridísimo César. Cedemos los controles para el doctor César Esquivel Chirino. Sigan esta conferencia, aprovechen mucho estos conceptos, cómo leer la literatura científica. Estamos aquí en PRMX en esta tercera temporada. Bienvenidos, adelante César. Bien, iniciando esto de cómo leer la literatura científica, para esto, bueno, iniciamos aquí puse un esquema, un índice para que tengamos un orden y nos llevemos esta información más precisa. Entonces, es importante, ¿cuál es la importancia que tenemos de leer literatura científica? ¿Por qué es importante? Ese es un punto fundamental. ¿Qué nos va a aportar? ¿Qué nos dice? ¿Para qué sirve? ¿Por qué voy a invertir tiempo en leer artículos, en leer libros, artículos, capítulos del libro? ¿Por qué lo voy a hacer? Entonces, esto nos va a aportar un elemento importante que es diferenciar entre el conocimiento empírico y el científico. Vamos a poder extraer información científica validada, vamos a poder quitar esa información que no cumple con algo que es fundamental como un método científico. Si no tiene un método científico, una metodología precisa, validada, no podrá tener los elementos para poder estar lo podemos estar utilizando de manera válida. Y método científico no es otra cosa más que es igual a investigación científica, empezando por algo tan sencillo como observar, ¿no? ¿Qué observo diario en mi clínica? ¿Qué observo con mis pacientes? ¿Cómo observo estos sondeos? ¿Qué es lo que me está llegando a mi consultorio? ¿Cómo lo puedo traducir? ¿Cómo lo puedo registrar? Y de ahí cómo puedo hacer interpretaciones que me permitan tomar decisiones. Es decir, a mí me llegan determinados pacientes, tengo un registro y qué es lo más frecuente que puedo la alternativa de tratamiento que tengo, para qué fui preparado, para qué fui formado, si soy especialista. Entonces es eso, ¿no? No voy a estar experimentando con mis pacientes. Esa información y ese tipo de estudios se lleva a cabo en instituciones, en facultades, en universidades, en centros de investigación. Lo que sí puedo es probar y aplicar materiales con todas las cuestiones bioéticas que me permitan obtener resultados clínicos favorables y tener un seguimiento. Ahora, ¿qué es la investigación? Ahora, esta investigación, pues vamos a poder obtener información. Yo la quise dividir aquí para que nos vaya quedando claro al auditorio, información clínica. En esta información clínica podemos encontrar casos clínicos. Muchas veces viene el reporte de un solo caso. Un solo caso, si bien no es el tamaño total de la población, no representa en muchas ocasiones toda una determinada población en un país, en una determinada comunidad. Entonces, existen otro grupo de publicaciones, son series de caso acompañados de revisión de la literatura, casuísticas desde el enfoque clínico epidemiológico, que sumado esto nos va a dar la información para la toma de decisiones. Y esta toma de decisiones se fundamenta en la medicina y en la odontología basada en evidencia. Ahorita, como comentaba, esta parte de la información clínica, también tenemos otro grupo de información que nos va a llegar a partir de información que se procesa o que se lleva a cabo en laboratorios de investigación, información básica, información experimental, investigaciones in vitro, in vivo, con modelos de animales, con modelos, como mencionaba esto de in vitro, en cultivos celulares, que nos permite tener una aproximación de cómo probar estos materiales, ¿no? Como se están probando distintas superficies de implantes dentales, distintos injertos, distintas proteínas, materiales que pueden en su momento ser vinculados a la clínica e inducir una regeneración periodontal, etcétera, etcétera. Esto es lo que nos va a aportar la información básica experimental o del laboratorio, que si bien estos artículos en algún momento dado llegan a ser más complejos por el tipo de gráficas, estadísticas, este tipo de pláticas y esta información nos va a ayudar entre más puedo leer, más me puedo informar de cómo interpretar esta información. Ahora, como mencioné anteriormente, la información epidemiológica, esta información es fundamental, ya que no es lo mismo lo que la prevalencia y la incidencia de enfermedad periodontal que se está presentando en México como la que se está presentando en otros tipos de países, así como este programa se ha escuchado, ¿no? En Latinoamérica, en otros países donde el comportamiento y la distribución de las enfermedades será de carácter diferente y tendrán que buscarse estrategias enfocadas
a esas necesidades, ¿no? Esto no es otra cosa más que evaluar la distribución de las enfermedades, incidencias, prevalencias, mortalidad, natalidad, morbilidad, comorbilidad, todo esto sumado pues nos fortalece nuestra revisión, ¿no? En México seguimos teniendo altos índices de prevalencias y mucha incidencia en caries, enfermedad periodontal. Es el grupo de enfermedades que afectan a la salud oral, es un problema de salud pública y que tenemos que estar buscando estrategias que complementen estas alternativas de tratamiento, de seguimiento, de diagnóstico. Bien, por otro lado, tenemos investigación multidisciplinaria que no es otra cosa más que colaborar de manera formal en las distintas especialidades, trabajar en equipo realmente. Este tipo de publicaciones, como puede ser la relación ortodoncia-periodoncia, la relación de distintas especialidades para un fin común, como es el enfoque, el abordaje de esos temas por distintos grupos o visiones de especialistas. Es importante mencionar que actualmente los indicadores nacionales, Secretaría de Salud en México, el sistema de investigación con CONACYT solicita que la investigación se haga de preferencia en los proyectos que reciben recursos federales, que sean de investigación multidisciplinaria. Y otra última investigación, otro grupo de temas es epidemiología molecular. ¿Qué nos dice esto, no? Cuando escuchamos epidemiología molecular, ¿qué representa para mí? ¿Qué es lo que significa? No es otra cosa más que los marcadores biológicos que se asocian a una enfermedad, como lo puede ser glucosa, como pueden ser triglicéridos, en este caso en enfermedad periodontal, como pueden ser altos niveles de moléculas proinflamatorias, factores de necrosis tumoral, interleucinas, citocinas. Todos estos son indicadores finalmente que se pueden asociar en un momento dado a una etapa de la enfermedad y me permite tomar mis previsiones, intervenir, como podría ser para evitar que una enfermedad periodontal progrese y tengamos a consecuencia más daños severos. Entonces es importante mencionar estos grupos de publicaciones en el área de epidemiología molecular. Bien, ahora, ¿cómo estamos a nivel mundial en el área de investigación? Eso es otro elemento que sí quisiera dejar y resaltar, porque en este mundo actualmente globalizado, quiero citar en el 2002 los principales países que más publicaban en esta triada, como se le denomina, era Estados Unidos, Japón, Reino Unido. Actualmente eso ha cambiado, esas tendencias han cambiado, sigue Estados Unidos a la cabeza de esas publicaciones, pero así como en los deportes, así como en otras áreas, China ya está en segundo lugar de publicaciones a nivel mundial. La India también está en un número importante en esos 5 países. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a que estos países han invertido grandes recursos para otorgar becas, especialidades, maestrías, doctorados, enviar a sus alumnos a Estados Unidos, a Europa. Anteriormente se quedaban totalmente en estos países, ¿no? La fuga de cerebros, y actualmente regresan estos profesores, estos especialistas, y entonces las universidades tienen en su panel de profesores egresados de escuelas del extranjero con esa intención de publicar. Bueno, ahí yo haría un espacio interesante, César, que está muy, muy interesante todo lo que nos estaba comentando el doctor. Y bueno, por ejemplo, el hecho de que Brasil haya crecido tanto, ¿no?, en nuestra región, o sea, ¿tú cómo ves? O sea, realmente se podría, es por tener un sistema de gobierno, un sistema de educación, el hecho de que puedan subir la calidad de la frecuencia de publicaciones. Yo creo que aquí lo que comentas, Carlos, es importante. Quisiera dar 2 datos relevantes. Brasil actualmente publica alrededor de 600 artículos en todas las revistas de odontología. México está publicando 200 a nivel nacional. Entonces, esto responde a una inversión que hizo Brasil en la época de Lula da Silva, de más de 2 o 3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Necesitaríamos transitar con mayor inversión para lograr esto. Wow. Algo que sí resalto de nuestro país es que Brasil publica esa cantidad de 600. Cantidad no es igual a calidad. Sí. En México estamos más
inclinados hacia a publicar por calidad, o sea, el tipo de publicaciones, el tipo de revistas, eso es algo importante. Calidad no es igual a cantidad. Entonces, ese número de 200 puede representar, comparado con Brasil, menos, varias veces menos, pero finalmente sí se apuesta por tener una calidad. Y esta cifra es del 2011, ¿no? Sí, este estudio es 2011 y lo de la cifra de los artículos, este es un estudio que se hace cada 10 años para evaluar cómo está la región. Muy bien, seguimos, sí. Ahora, en el área de odontología, ya particularmente en México, de un estudio obtenido aquí, pues se observa aquí que en el área de periodoncia tenemos 52 artículos por año. Sin embargo, en esta clasificación también agregaron artículos de epidemiología de enfermedad periodontal 131, revisiones de la literatura, investigación clínica. Entonces vemos un fuerte enfoque y una fuerte apuesta por la investigación clínica y la producción. Eso es en nuestro país. Entonces... y eso fue de la misma publicación de 2011, ¿no? Sí. Ok. Ahora, tipos de literatura. Aquí tenemos distintos tipos de publicaciones. ¿Cómo interpretarla? Bueno, tenemos artículos de revisión de un tema. Si quiero revisar enfermedad periodontal, si quiero revisar periimplantitis, yo puedo obtener artículos de revisión. Eso es una selección de información de distintos autores, libros, y eso se hace una recopilación. Tenemos artículos originales, que son estudios con una hipótesis que se plantea y que se pone a prueba. Editoriales, que son principalmente por invitación a algún profesor o investigador que tiene experiencia en ese tema. Esas son las editoriales que nos aportan. Es decir, ¿qué está pensando ese autor, ese investigador? Comunicaciones cortas, investigaciones cortas que nos aportan determinada información precisa. No se requiere estudios muy grandes. Esas son las informaciones cortas, o se encontrarán como short communication. Esa información es relevante y también nos aporta. Cartas al editor, es decir, cartas que envía algún investigador, algún clínico a la revista para hacer alguna mención sobre algún producto, algún tema, algún área de investigación. Libros o capítulos de libro. Tesis, carteles de investigación como medios de difusión. Las asociaciones, como Asociación para la Prostodoncia, Asociación de Osteointegración de Estados Unidos, coloca mucho material disponible de estos carteles. La Facultad de Odontología pone a disponibilidad de todos la base de datos de los carteles. Entonces es transmitir esta información. No necesito estar asociado a una cuenta institucional para poder tener ese acceso a la información. Para hablar de calidad, como lo mencioné anteriormente, no es igual a cantidad. Ahorita hablábamos, y me gustó esta imagen porque habla de las famosas fake news que se están dando mucho en este momento, y que los nuevos alumnos, muchas personas, se dejan llevar por esta información. Es difícil a veces validar esta información porque hay que revisar la fuente original y nos lleva a una página, nos redirecciona. Entonces yo pierdo mucho tiempo en eso. Entonces tengamos cuidado, ¿no? Salen de noticias de que murió algún artista de moda, sale... Eso también, bueno, se mataron a Luis Miguel varias veces, pero también puede pasar en que quizás al fibroblasto también lo pusieron en problemas en una fake news, ¿no? O sea, dicen, no, pues ahora ya inyectando tal tipo de proteína ya puede crecer la encía o puede cubrirse la recesión, y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces el tip que les doy es que nos llega esta información, pero busquemos que sean sitios confiables. Sitios confiables son de universidades, de asociaciones, cuando yo veo la terminación .edu, es de educativo, es una fuente confiable. De otra manera, sale de cualquier blog o de cualquier sitio web. Entonces no vayamos con reservas y el tiempo que invertimos. Entonces, ahora, respecto a la fuente de información académica, tenemos dos formas de medirlo. Aquí es cómo mido la calidad. Bueno, en revistas indexadas y en revistas por factor de impacto. Las revistas indexadas no son otra cosa más que índices precisos, aceptados y con criterios bibliométricos, aceptados por universidades, por asociaciones, por bibliotecas, por un sistema de gestión bibliotecario con indicadores muy precisos. Estos son como Cielo, como Latindex, como estas grandes bases de datos que tiene la UNAM, que tiene Brasil, que tienen distintos países, y que son revistas indexadas. Sin embargo, faltan algunos criterios para poder incluirlas en revistas de factor de impacto, como uno de ellos es que estén publicadas todas en inglés, que tengan un comité internacional que dé equilibrio a las publicaciones. O sea, a ver, si tú y yo nos juntamos, ¿no? O sea, y hacemos una revista, ¿no?
¿Cómo podemos lograr que esa revista pueda tener un impacto a nivel mundial? Bueno, para empezar tenemos que cubrir con todos los criterios de derechos de autor, con un panel, un comité editorial con prestigio, Pero ¿quién hace el arbitraje de eso? Porque lo importante es que a veces pensamos, por ejemplo, la revista Nature, ¿no? Que tiene las más altas de impacto a nivel mundial. De hecho, ahí los Nobel publican, ¿no? Claro. Bueno, el impacto odontológico, ahorita vas a platicarnos de eso, pero ¿quién es el árbitro? ¿Quién da ese arbitraje para decir, bueno, esta sí revista sí entra al alto impacto, esta es comercial? Sí, el arbitraje internacional está medido por algo que se denomina, es una publicación en un grupo preciso, es JCR, Journal of Citation Report, que tiene demasiados indicadores muy precisos para poder ingresar ahí. Como te comentaba, por ejemplo, es los comités editoriales, un panel de revisores, un formato, una evaluación, un comité editorial que hace esa evaluación. Entonces, si yo ingreso googleando a la revista que quiero y le busco JCR, ya veré qué calificación le da. O sea, hay que mandarla a JCR y ellos ya evaluarán si el comité es adecuado, si... esto es muy importante, chicos, porque la verdad es que a veces nos dejamos desviar porque de pronto puede ser, y publicó el doctor fulanito de tal, y tiene tantas publicaciones. Me pasó en Chile, me preguntaban a mí los compañeros chilenos, y es una cosa en carne propia, César. Sí. Me preguntaban, oye, y bueno, ¿y este doctor mexicano qué publicación tiene científica? ¿No? O sea, como que dudando de mí, y les mando unas publicaciones que hice para Oral B. Y al final eso no publicar una revista, por ejemplo, una casa comercial, no tiene un impacto científico. Y pues realmente me vi muy ignorante, ¿no? Porque dije, no, pues aquí publiqué una revista de Oral B y no tiene impacto científico. O hay revistas de universidades que todavía no tienen ese impacto científico, que a lo mejor te pueden pertenecer a la UAM, a la UNAM o al Poli, pero no tiene ese impacto. Qué importante esto, ¿no? Ahora, es importante lo que mencionas. Hay revistas extranjeras que se les denomina predadoras, que son revistas falsas, entonces solo existen a partir de un sitio web, no tienen validez por ninguno de estos indicadores y nos cobran por publicar ahí y finalmente termina siendo un fraude porque no tienen ninguna validez, entonces se les denomina predadoras o sea, también hay gente en que inglés está ahí. Y todo que está, entonces estamos se está luchando día a día con eso. Entonces mencionaba el factor de impacto. Otro dato importante que quisiera compartirles: un artículo tiene una vida media de 8 años en promedio, ¿no? Hay artículos clásicos que van a tener vigencia toda la vida, pero publicamos un artículo, tiene una vigencia de 8 años, y el factor de impacto mide el número de artículos publicados contra el número de artículos citados en esa revista. Ejemplo, si fueran 50 artículos publicados y esos 50 artículos recibieron 50 citas en otros artículos, se hace una división, 50 entre 50 da igual a 1, un punto de impacto. Las revistas de odontología están en un rango. Sí, mira, el factor de impacto mide artículos publicados de una revista contra artículos citados de esa revista. Ya. Okay. Si si ese año esa revista, Periodontology 2000, publicó 50 artículos y fueron citados 50 veces, se hace una edición 50 entre 50, nos da 1. Esa es la calificación del impacto. Las revistas de odontología andan en un rango de 0.2 a 6. Eso es un buen rango. Ahorita lo que comentaba Carlos, revistas como Nature, como Cell, tienen 15, 20, hasta 30 puntos de impacto. 40 una vez. Hasta 40 puntos de impacto. Entonces, eso es importante mencionar, que a diferencia de lo clínico es una cuestión básica. Investigaciones moleculares son muy sofisticadas. Fuentes de información, tengo diversas fuentes de información, desde Google Académico, el PubMed. Y aquí algo importante, cuando esta imagen la quise colocar, cuando queremos viajar, cuando queremos hacer algo, queremos viajar con todas las comunidades. En esta imagen, en la parte de la izquierda, tenemos ahí viajando de manera imprecisa, viajando itinerante, ¿no? Exactamente. Y tengamos aquí un todo incluido, al mejor lujo, ¿no? Y algo que se han dado a la tarea a estas empresas, al menos lo denominado acceso abierto. Acceso abierto es calidad científica gratuita a nivel mundial. Eso significa Open Access. Cuando yo coloco Open Access y pongo Federal Dental, me va a aparecer todo lo que tenga calidad y tendrá O sea, ¿Open Access es una empresa? Open Access es el término que se denomina acceso abierto a toda la comunidad. Y aquí viene. Exactamente. Esto es lo equivalente al Google de revistas indexadas. Apunten muy bien esta dirección la quisimos colocar. Aquí está todas las revistas internacionales. O sea, tú metes www.doaj.org y ahí, o sea, si de pronto te dice, tú que te encontraste en Facebook, en el
Implantim, o lo que tú quieras, o sea, por no decir nada de Tim, o sea, lo que quieran, el Imperio MX. Si de pronto el doctor Monteagudo, ¿no? Dice, yo ya publiqué en tal revista, y tú quieres ver si realmente es un fraude o no, te puedes meter a .debaj.org, poner el nombre de la revista y ahí vas a ver si realmente existe o no. O el nombre del autor. O el nombre del autor también. Exactamente. Entonces, este es un sitio, es un solo sitio que incluye todo el resto del mundo. Qué bueno, porque andamos con tiempo encima, pero no importa, yo me voy a problemar un poquito, porque luego hay gente que viene aquí a dar cursos, porque ahorita tenemos una cursita en odontología, y dicen, no, cursos o estancia, o lo que tú quieras, y es un autor y ha publicado artículos internacionales. A ver, papá, ¿no? Aquí tiene que aparecer. Claro. ¿No? O sea, no te puedes parar el cuello, sí, porque no te puedes parar el cuello con un currículum y autor de artículos internacionales. Pues a ver que aparezca aquí, ¿no? Ahora, algo importante, yo puedo verificar esto desde mi dispositivo móvil, de manera gratuita, no necesito estar conectado a ninguna universidad, todos los que nos ven en todos lados. Entonces, este es uno de los grandes sitios. ¿Para qué estar buscando en muchos sitios si puedo tener el Google de las revistas indexadas? Apúntenlo muy bien. Sí, muy bien. En todo el mundo, no solo aquí está, 137 países han sistematizado su información, han unificado esos criterios que comentaba Carlos, cómo se apegan a estas normas. Y la UNAM aparece aquí. Exactamente. No, sí, súper bien. Bien, este es uno de ellos. Tenemos revistas nacionales, no podría dejar de mencionar revistas de alto impacto que tenemos nacional en el sentido de difusión, en el sentido de calidad académica, la revista mexicana de odontología, la revista mexicana de ortodoncia. Estas revistas ya están incluidas en el buscador Elsevier, en la empresa Elsevier, Science Direct. Entonces, estas ya se publican en español y en inglés. Si alguien publica, que nos está viendo de Colombia, publica un artículo aquí, de Chile, todo eso, esto va a salir en español y en inglés. Yo te voy a preguntar algo. ¿Por qué un investigador chileno, o argentino, o brasileño, cuando le dices, voy a publicar en la odontológica mexicana, no quieren porque dicen que no tiene el impacto ni tiene la trascendencia? ¿Por qué nos miran feo? ¿Por qué la revista odontológica mexicana no tiene el mismo, bueno, normalmente no puede tener el mismo impacto que el Journal of Periodontology, por ejemplo, pero ¿por qué algunos investigadores dicen, yo no pude sustentar el por qué no sí, no esto no está indexada, dice. Claro, independientemente de que sean chilenos, mexicanos, o donde sea, ¿no? Lo mencionaría de una manera muy, muy sencilla. Existen parámetros en los cuales nos piden a los investigadores publicar en revistas o journals con cierto... Pero están incluidos en JCR. Eso es la tendencia en estar publicando estas revistas para poder cubrir estos parámetros que como investigadores nos hacen. Ahora, respecto a la revista de la Facultad de Odontología... O bueno, la de ortodoncia, o sea, no puedo decir, ¿no? Las dos tienen calidad académica, se publican en inglés, tienen su comité editorial con alto prestigio, están incluidas en índices para poder ser... pasar o brincar al factor de impacto requieren un cierto tiempo. Sí, están en eso. Están en eso. Por ejemplo, la revista del Instituto Nacional Nacional Pública de la UNAM tiene de la Secretaría de Salud tiene su revista y está con factor de impacto de 0.2 o 0.5, la revista del IMSS. Han cubierto una serie de... ¿Tiene más impacto la revista del IMSS que esta? Desde la clasificación de Journal de Impacto, sí. Desde indexadas tienen la misma calificación. Claro, sí. Entonces el comité editorial tiene que publicarse más trabajos de investigación científica, no tanto caso clínico, sería un indicador, más tamaño de muestra, o sea, con investigaciones con más recursos. Por ejemplo, para integrar al SNI, al Sistema Nacional de Investigadores, si yo nada más llevo puras publicaciones de la odontológica mexicana, ¿puedo calificar? Actualmente con los indicadores o los requisitos que nos piden, no. Requiere que tengas publicaciones en estas revistas incluidas en el Journal of Citation. Sí, porque, bueno, es un buen paso para los alumnos, para la gente que está estudiando, que publiquen en nuestras revistas locales, pero también saber que vale la pena jugar en la liga local, pero también en la liga internacional, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, aquí rápidamente, en cómo está organizada esa literatura. Digo, este es un tema que nos puede dar para muchos, no es otra cosa más que el sistema INRIP. Vamos a tener muchas veces por acá, entonces da para varios temas. Yo quise hacer algo más preciso. Esto podría mencionar lo que fue a ver, déjenme regresar. Toda publicación tendrá su introducción, sus objetivos, su material y métodos, sus resultados y discusión. Ahora, en la introducción, ¿qué preguntas me puedo hacer? ¿Qué problema
o asuntos se estudió, ¿no? De ese caso clínico, o qué es relevante. En material y métodos es cómo se estudió este problema, o sea, cómo colocaron esos implantes, cómo hicieron esos injertos, o sea, la instrucción precisa. La metodología, ¿no? Finalmente seríamos en México la receta que nos lleve, ¿no? Tiene que ser puesta a detalle. En resultados, ¿cuáles fueron los hallazgos más relevantes de esa publicación, de ese trabajo de investigación? La discusión es cómo interpretan los resultados que ya están publicados, que ya existen en la literatura, contrastándolos con los míos, ¿no? Que yo, aunque encontré, es igual, es similar, difiere en contraste. Entonces, pues, ese sería un esquema que les puede ayudar mucho, ¿no? Es un sistema de lectura internacional, el INRI. Hay indicadores precisos para dar toda una estructura de cómo leer a detalle. Eso si nos haces el favor de invitarnos a otra ocasión, hablaremos de estas preguntas. De hecho, sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer porque, bueno, obviamente estamos abiertos a esto, excelente, sí, y saludamos a las personas que están conectadas, tenemos mucha gente conectada, gracias, tenemos 75 en vivo, pueden hacernos preguntas, pueden hacernos, pues, todos sus comentarios están abiertos, y también en Facebook Live tenemos a la gente ahí conectada, tenemos más de 100 personas ahorita conectadas, y claro que sí. Algo importante que viene en las siguientes diapositivas es esta información, esta experiencia, pues la tenemos que transmitir, tenemos que hacerla llegar a los alumnos por distintos foros, ¿no? Hemos empezado en casa con profesores de la Facultad de Odontología, 200 profesores. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellos, de transmitir esta información de distintas de facultades, de misma UNAM, de universidades privadas. Y algo importante también, esto es respecto a los profesores, a nuestros profesores, pero también transmitirlo a los alumnos. Hemos impartido pláticas que en conjunto suman 1,200 alumnos que han recibido esta información. Actualmente estamos transmitiendo esta información desde el primer semestre del plan de estudios de la carrera de odontología de la Facultad de Odontología de la UNAM. Para que tengan esto y haya un seguimiento, hay una lectura con mayor énfasis, con mejor estructura. Y bien, pues también pueden seguirnos aquí, está aquí en mis datos de contacto, doctor César Esquivel Chirini, este es el correo. Tenemos ahí una página que también es página amiga de Perio MX, la A la Z en la investigación dental, y pues van de la mano, o sea, no podemos estar más que trabajando en equipo en esta alianza por el beneficio de compartir información. Ese sería Muchas gracias, César. Pues bueno, la verdad es que la información está espectacular. Estamos muy contentos y bueno, yo quiero resaltar tres aspectos. El primero de ellos es que, chicos, la investigación, chicos y colegas de la edad que sean, la investigación está a sus manos. Estamos platicando, César y yo, aquí no existe el protagonismo de que uno solo es el que publica, es un equipo, ¿no? Es un equipo. Y un dentista de práctica general que tiene su consultorio en Tláhuac, en Iztapalapa, en Los Mochis, en donde quieran, puede publicar. Muchos odontólogos tienen sus casos clínicos ahí, se pueden acercar con nosotros. César, te pueden hablar, ¿no? Te pueden mandar un Facebook. Oiga, doctor, yo quiero publicar porque siempre aquí hay mucha fluorosis. Oiga, aquí hay muchos tumores del embarazo. Bueno, pues, ¿qué está pasando? Por así decirlo, nosotros podemos ayudarles. Así es, estamos disponibles ahí a través del correo, contacto, y estamos en la Facultad de Odontología y en el posgrado de la facultad para cualquier duda, cualquier comentario, cualquier proyecto, pueden contactarnos y lo platicamos con mucho gusto. Sí, claro. Sí, y tenemos otra situación, otro aspecto. Existen los depredadores científicos. Resulta que hace poco alguien tuvo acceso a la base de datos de la Facultad de Odontología, sobre todo a los artículos y a los trabajos científicos que se han generado en los congresos de la UNAM-AMIC y los congresos de posgrado de la Facultad de Odontología. Unas personas que versan con el nombre de la asociación, un grupo editorial académica española. No se dejen sorprender, chicos, yo no dudo solamente de la ética de estas personas, pero les mandan un correo a los alumnos, una persona llamada de nombre extraño Abderrahim Ikowu, sí, manda y te va a mandar a ti capaz de que ya ha recibido un correo que dice: usted ha sido seleccionado por su trabajo, nosotros somos una empresa que publica en todo el mundo, tenemos una distribución de 80,000 librerías y más de 3,000 vendedores online, asistencia personal, te dice que si te interesa publicar, le mandas que sí, te pide 10 cuartillas y es probable que tú pierdas tu trabajo, o sea, tu trabajo con integridad intelectual. Así que no se dejen sorprender porque hay muchos depredadores que están buscando contenido de calidad, y muchos de ustedes alumnos se quedan en el cartel que se publicó en el Congreso o que les obligaron a publicar en el Congreso, pero ese puede ser un trabajo de investigación que puede ser objeto de su tesis o puede ser incluso
pues el pasaporte que los lleve a nivel mundial, porque mucha gente puede viajar gracias a la ciencia, ¿no, César? Así es muy importante lo que comentas. Yo he recibido correos de estas personas, vienen de España. La revista de la Facultad de Odontología, los trabajos, los autores han sido bombardeados por este tipo de artículos, de correos fraudulentos, y lo que quiere hacer esta empresa es rebasar los derechos de autor de una revista o de varias revistas al querer ellos publicar algo que ya está publicado, algo que ya quieren revender o quieren de alguna forma obtener fraudulenta, como comenta Carlos, de robarse estas bases de datos para ellos sacar beneficio, comercializar. Eso es ilegal. Entonces tengamos cuidado con esto. Y ahorita hablando de un tema más amigable, pues claro, la ciencia nos da para poder viajar, para poder conocer otras formas de pensar, otras formas de trabajar en otros países. Ahorita les vamos a tuitear en el Twitter @PerioMX y en los Twitters, en las redes sociales, incluso también en este Facebook de la A a la Z, el nombre de estas personas que están siendo depredadores científicos. Y bueno, saludos a los odontonautas que nos ven en diferentes países, la doctora Tania Cruz, la doctora Norma Sánchez, a todas las personas que están en Facebook Live. César, esta es tu casa, te tendremos. Gracias, más. Carlos, por la invitación a Perio MX, a Inteligencia Dental, a la Facultad de Odontología de la UNAM, a todos los que hacen posible que esto se lleve a cabo. Pues muchas gracias, César, bienvenido. Gracias. Y seguimos aquí en Perio MX, seguimos en vivo y en directo por inteligenciadental.com/aula, y hoy tenemos una sección nueva. Esta sección nueva se llama Perio World, ¿no? Y el punto es pues darle los controles, las facilidades a diferentes personas, diferentes colegas que defienden y que platican sobre diferentes situaciones que tienen que ver con la periodoncia de implantología. Y hoy tengo una gran amiga, compañera, colega de Colombia, la doctora Ángela Lucía Solano. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Sí, pues vamos a escucharte. Ángela pues ya es egresada. ¿De qué universidad es egresada? Yo soy egresada de la Universidad Nacional de Colombia como odontóloga general y como periodoncista. Es periodoncista, y ella pues vino a México a hacer una estancia que se llama Scholars, ¿no? El Scholarship de ITI. El Scholarship del ITI, el International Team for Implantology, que ya le estaremos platicando más para que se puedan afiliar a esta asociación, que bueno, es muy importante, es una sociedad académica muy interesante. Y bueno, Ángela estuvo aquí un año aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? Sí. En el posgrado de odontología, y pues nos vas a presentar este tema que es a mal pronóstico, buena cara. Platícanos, este tema, ¿por qué te inspiró? ¿Por qué se te hace interesante platicar del mal pronóstico? Porque algo que nos sucede mucho como periodistas es platicar del pronóstico, y que pues, muchos dientes acaban siendo extraídos y se le colocan implantes, ¿no? Exactamente, sí, creo que esa fue la inspiración. Esta fue una de las primeras pacientes que atendí aquí en el posgrado de prótesis cuando llegué como becaria TI, y obviamente lo primero que pensé fue implantes, y también fue una discusión que se generó dentro del posgrado de implantes, pero también generé la discusión, y si no implantes, y si mantengo, ¿qué puedo esperar? ¿Qué resultados? Si conservo, si preservo, pues, etcétera. Pues bueno, pues disfruten esta gran conferencia, esta gran intervención de la doctora Ángela Lucía Solano Brito. Aquí en Perio MX estamos en esta tercera temporada, primer programa. Adelante, Ángela. Ok, vale. Entonces, mi presentación se titula A mal pronóstico, buena cara. Es una revisión de la literatura acerca del pronóstico y predictibilidad de los tratamientos en dientes con pronóstico cuestionable para el tratamiento. Entonces les presento mi paciente. Mi paciente se llama Ana Rosa Gómez. Me dice, me quiero arreglar los dientes, no tengo muelas atrás. A nivel sistémico, que tenemos ninguna característica, ningún antecedente médico relevante, y a nivel oral, operatoria dental, cirugía, nada relevante tampoco. Entonces tenemos el examen radiográfico. En el examen radiográfico, ¿qué podemos analizar? En zona de dientes anteriores, acortamiento de las raíces, en dientes en premolar superior derecho, un diente con una lesión periapical. Los dientes en cuestión, tanto los premolares superiores como los inferiores, ninguno presenta movilidad ni bolsas periodontales. Cabe aclarar que el único diente que presenta movilidad es el diente 22. Los demás, en general, presentan una pérdida ósea generalizada. Esta es la situación de mi paciente inicial, como llega a la consulta. Y entonces, cuando tenemos una paciente como estas que vemos, nos podemos plantear dos tipos de tratamientos así fácilmente. Es decir, apenas llega nuestra paciente, presentamos la radiografía y lo primero que deducimos es, ok, vamos a reemplazar los dientes, y tenemos un primer plan de tratamiento que serían 6 implantes superiores, 4 implantes inferiores, o
una opción de plan de tratamiento que sería un implante superior y 4 implantes inferiores, realmente cumpliendo las funciones de lo que es un implante, que es devolver función. Entonces, pues sí, ¿qué hacer? Definitivamente sí, usar implantes como método, como estrategia de tratamiento para recuperar la función, buscar las mejores superficies, pero también, ¿qué pasa si los mantengo? ¿Qué quiero ver? ¿Qué podría ocurrir si mantengo estos dientes? Entonces ponemos en una balanza todas las condiciones de nuestro paciente. Entonces tenemos un paciente con dientes unirradiculares, con raíces cortas, con pérdidas óseas avanzadas y con lesión apical. Y en otro lado, una paciente sistémicamente sana con un control de placa menor al 30%. Entonces, para iniciar con esta revisión de la literatura, empezamos con este primer artículo, un artículo de la doctora Nicola Sitman del 2010. Es una revisión de la literatura de los artículos publicados desde 1966 hasta el 2009. El objetivo de este artículo fue resumir en 3 diferentes puntos de vista, periodontal, endodóntico y protésico, cuáles son los factores críticos para tener en cuenta en la toma de decisión de estos dientes con un pronóstico cuestionable. Entonces, a nivel periodontal, cuando hablamos de nivel periodontal, siempre hablamos de pronóstico teniendo en cuenta la pérdida de inserción, la presencia de bolsas residuales y el compromiso de Furca. Cuando hablamos a nivel endodóntico, tenemos que tener en cuenta que debe haber ausencia de signos y síntomas clínicos de infección y ausencia o de lesiones periapicales. Y a nivel protésico, ¿qué tenemos en cuenta? Hablamos de una relación corono-radicular, hablamos de un efecto Ferrule y hablamos de una posición dental en el arco de este diente. Para resumir, este artículo nos dice que los dientes unirradiculares responden mejor a la terapia y los dientes molares superiores tienen mayor probabilidad de pérdida. A nivel endodóntico, los mayores fallos asociados a endodóntica no tienen que ver con motivos endodónticos. Normalmente los fallos fueron asociados por factores periodontales, caries, fractura radicular, y las fallas endodónticas pueden ser manejadas o son manejadas por medio de cirugía. A nivel del protésico implantológico, la mayoría de los implantes fallidos requieren remoción y el remanente dental es crítico para la elección del pilar como pilar. Entonces, empezamos con la revisión de la literatura a nivel periodontal. En esta revisión vamos a hablar solamente a nivel periodontal y a nivel protésico implantológico. Entonces, a nivel periodontal encontramos este primer artículo del 2007 que dice: ley de Ante, una revisión sistemática de la supervivencia y complicaciones de prótesis dental fija en pacientes con periodonto reducido. Entonces, para empezar, pues, recordemos que la ley de Ante es la suma de ese ligamento periodontal circundante del diente que va a ser pilar, que debe sumar o exceder el valor del diente protésico a rehabilitar, o a ese diente póntico que vamos a reemplazar. Entonces es importante tener en cuenta que la mayoría de dientes que sufren procesos de enfermedad periodontal y presentan las secuelas de esta enfermedad periodontal no van a cumplir con estas características de la ley de Ante, y también va a estar asociada a una movilidad que nosotros denominamos patológica, pero también debemos tener en cuenta que la movilidad es también un proceso de adaptación fisiológica a cambios de funcionalidad. Entonces, este artículo estudia 860 publicaciones y solamente quedan entre sus criterios 6 artículos con 579 prótesis fijas a un seguimiento de 25 años. Tasa de supervivencia, como resultados, tasa de supervivencia 92.9% de supervivencia de estas prótesis fijas a 10 años sobre estos dientes, prótesis fijas sin pérdida de retención del 95.4% después de 10 años, dientes sin complicaciones endodónticas del 93% y dientes sin caries del 98%. Conclusiones del artículo: la función masticatoria puede ser devuelta a su funcionalidad con una muy alta predictibilidad en pacientes que presentan un periodonto reducido, incluso comparado con estos pacientes que no presentan periodonto reducido. De rescatar del artículo: todos los tratamientos fueron realizados por especialistas. Aquellos tratamientos realizados por dentista general, por practicante general, presentaron un 26% de falla en 14 años. Un adecuado control de placa, un mantenimiento regular, una posición supragingival de estas restauraciones y una adecuada prótesis que permita una correcta higiene oral como características de éxito del tratamiento, y una adecuada distribución de pilares, mínimo 4 para mantener un arco.
traigo este otro artículo. Salvar o extraer, esta es la cuestión. Este artículo, lo que es un artículo en el cual es como unos parámetros de decisión para el tratamiento de aquellos pacientes que presentan secuelas de la enfermedad periodontal y requieren ser devuelta su funcionalidad. Entonces, el artículo es una discusión crítica entre los autores, y ellos hablan que no hay solo que hay que tener competencia, experiencia y algo también llamado actitud dental, que esto puede cambiar los tratamientos. Hay situaciones en las que podemos denominar que hay falta de conocimiento por parte del practicante, pero también a veces es falta de actitud dental por no querer hacer un cambio en su plan de tratamiento. Otros colegas en el artículo discuten que se han dado cuenta que hay mayor confianza en cuanto a los tratamientos sobre implantes, que hay una confianza excesiva sobre estos tratamientos sobre implantes y que muchas veces estos tratamientos costosos pueden ser reemplazados por tratamientos que requieren el mantener los dientes y pueden incluso a veces tener mejor predictibilidad. A nivel en este artículo nos presenta un esquema gráfico bastante interesante y nos habla acerca de si un paciente a la edad de 20 años experimenta una progresión rápida de la enfermedad periodontal y a la edad de 30 años recibe la extracción de este diente y colocación de un implante, y se espera que esta progresión de la enfermedad perimplantar se presente de igual manera en una condición periodontal, podemos esperar o se puede expectar que este paciente a la edad de 60 años va a perder su implante, de la misma manera progresivamente si se pone 30, 40, 50. El otro esquema gráfico representa a este mismo paciente que presenta esta experiencia de la progresión periodontal a los 20 años, pero a los 30 años recibe un eficiente tratamiento periodontal, que nos puede predecir que es posible que este paciente no pierda el diente y mantener su diente por el resto de su vida. O aún así presenta que si este paciente presentara un tratamiento moderado, eficiente de la enfermedad periodontal, aún así más o menos a la edad de 50 años se podría predecir que está haciendo una pérdida de sus dientes. Entonces esto nos pone en algo interesante, que es pensar si estos tratamientos qué tan eficientes son. Este caso que vemos aquí es el caso que reportan en este artículo que les estoy hablando. Muestran su caso inicial, muestran su caso tal cual como lo terminaron, y este es el caso a 25 años de seguimiento. Podemos encontrar las estructuras y todo en mantenimiento. Un cantilever espectacular, ¿no? Sí. Y esto está publicado, este es de un artículo, ¿no? Porque, regresando al tema pasado, disculpa que te interrumpa, Ángela, pero a veces queremos publicar el caso más espectacular, ¿no? Y les puedo asegurar a muchos de ustedes, queridos seguidores de PMX y Odontonautas, que ustedes han visto radiografías como de este tipo, o a lo mejor ustedes han rehabilitado a pacientes así. Esto es publicable, ¿no? Sí. O sea, definitivamente. Entonces, vean qué importante esta cita que está haciendo la doctora Ángela. Sí, perdón, me emocioné. Sí, está lindo. Pero lo más interesante es esto. Cuando hacemos esto, es algo que hacemos actualmente, ¿no? Es una biomecánica, sí, claro, que utilizamos en la actualidad. Entonces, cuando vi esta radiografía y hice esta imagen, dije, ¿por qué utilizamos la biomecánica? La misma biomecánica que utilizamos en implantes actualmente era la biomecánica que utilizaban en dientes. La prótesis periodontal, sí, claro. Entonces, bueno, es algo que se debe tener en cuenta y se debe analizar. Entonces, al ver este caso que les presenté, que pues el doctor discute, entonces tenemos estos planes de tratamiento sobre dientes y sobre implantes. Entonces, hablemos de la tasa de supervivencia de dientes versus implantes. Entonces, primer artículo publicado en el 2007, ¿cuál es la longevidad de dientes versus implantes? Nos presentan unos resultados del 92 al 93% de tasa de supervivencia de los pacientes de las prótesis o de los dientes comprometidos periodontalmente con mantenimiento, y un 87% de la tasa de supervivencia en implantes con una tasa de complicaciones de 8.6%. Este otro artículo del Dr. Jack Dereks, publicado en el 2015, efectividad de la terapia implantar, analizando la población suiza. Esta evaluación se realizó a todos los pacientes que en el 2003 recibieron implantes en Suiza y a los 9 años recibieron una reexaminación.
Como resultados importantes que encontramos que el 7.6% de los pacientes han perdido un implante y presenta resultados como un OR de 3.3 para un diagnóstico inicial de periodontitis, un OR de 2.3 para fumadores y un OR de 3.8 para implantes. Y ¿Qué es el OR, disculpa? El OR es como el riesgo relativo o okay, el porcentaje de que tienes el mayor riesgo de sufrir eso. Entonces es importante y este artículo es interesante porque digamos que siempre hemos hablado de un diagnóstico de enfermedad periodontal asociado a una posibilidad de presentar perimplantitis. Lo mismo ya sabemos comprobado totalmente que el riesgo de ser fumador puede presentarte riesgos de perimplantitis, pero no habíamos hablado acerca o pues no habían artículos que también reflejaran que en la longitud del implante pudiera estar relacionado con esa también falla de los implantes. Este otro artículo que vamos a revisar es súper interesante. Es una revisión sistemática que divide entre corto y largo, de 5 a 10 años corto, de 10 a más largo, y revisa la tasa de supervivencia de la prótesis fija y la tasa de supervivencia de los implantes. En el plan de tratamiento que vimos anteriormente, que es el All-on-4, que conocemos y que se usa bastante, ¿no? Entonces, en una revisión publicada en el 2014, y ellos encuentran en sus criterios de inclusión solo 18 artículos cumplen estas características. De estos 18 artículos, 12 cumplen a 5 años de seguimiento y 6 cumplen a 10 años de seguimiento. A nivel de los 12 artículos de 5 años de seguimiento, presentan pérdida como resultados relevantes, una pérdida ósea de 1.5 milímetros y una tasa de supervivencia de implantes del 87 al 100%. Interesante. Bueno, ¿no? Interesante, claro, sí. Sí, está muy bien. De los 6 artículos, 10 años de seguimiento, una supervivencia de implantes del 78% al 98%, una pérdida ósea igual a la presentada en los de 5 años, más o menos entre 0.6 milímetros a 1.98 milímetros, y una tasa de supervivencia de las prótesis del 82 al 100%. La complicación más protésica más común en los dos tiempos de estudio fue fractura, aflojamiento del tornillo, chipping de la cerámica o fractura de la resina. Eso también tiene que ver con el pronóstico a largo plazo y que obviamente el resultado, ¿no? Exacto. Pero entonces cuando vamos a leer la letra pequeña, como en los contratos, encontramos que estos artículos tienen algo más. Entonces, al hacer una revisión real de la literatura, vemos que ellos nos dicen que en 2 estudios, menos del 50% de los implantes incluidos se examinaron en el análisis de supervivencia a los 5 años. Un solo estudio presentó 105 de los 968 implantes fueron incluidos también para este estudio de 5 años. Sí, bueno, es algo que pasa, ¿no? Que dicen, bueno, el implante es exitoso y puede ser exitoso y puede vivir toda la vida. Pero sí, la realidad es que el seguimiento al tiempo es el que es el talón de Aquiles de la implantología en este momento, ¿no? Total. Entonces, es importante tener en cuenta eso en el momento, hablando acerca de la charla pasada, exactamente, con el doctor acerca de una real revisión de la literatura. No es dejarnos sorprender con los resultados iniciales, porque si los muestro los resultados iniciales, hablábamos de un 100% de su tasa de supervivencia. Pero suena muy comercial o muy utópico, ¿no? Cuando vemos ya cómo realmente fue el estudio y qué presenta realmente el estudio, encontramos que es. Y este mismo artículo nos habla que Brignadello reporta en un metaanálisis que un estudio que presenta conflictos de interés puede tener 9 veces más a presentar resultados clínicos positivos en comparación con estudios sin conflictos de interés. Entonces, a ver, esto no lo entendí. A ver, un metaanálisis que un estudio que puede 9,19 veces más presentar resultados clínicos positivos. Ah, claro, porque puede tener una tendencia, ¿no? Exactamente, un riesgo de sesgo. Pero entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque cuando analizamos ese artículo, que es una revisión sistemática, 2014, presenta 18 artículos estudiados, entonces decimos, ok, ¿dónde fueron realizados los estudios? 11 fueron práctica privada, claro. 7 fueron universidad, ¿listo? Y el estudio presenta conflictos de interés, 6, sí, 3 no saben, no responden, 5 parcialmente, que ya sabemos que puede indicarnos esto. Y solo 4 dijeron no. Entonces es importante
analizar esto, porque realmente esos son los resultados de una predictibilidad de tratamiento a largo plazo. Ellos están mostrando resultados a más de 15 años. Tenemos resultados de dientes a más de 20 años, con las mismas características biomecánicas que estamos manejando actualmente. Sí, pero bueno, si el Congreso lo organiza la casa comercial que te lleva a las Bahamas, pues bueno, pues seguramente difícilmente hablarán mal de esa marca que organiza ese congreso, ese simposio, ese cóctel, no sé, porque mucha gente con la implantología se está dejando llevar pues obviamente por los barcos y por los viajes y por tanta cosa, pero la verdad es que tengan cuidado, gente. O sea, es importante lo académico, y a veces lo académico que tenemos en la implantología no está completamente bien asentado todavía, ¿no? Exacto. Sí, pues digamos que sí, puede estar patrocinado y todo lo que tú dices, pero nosotros somos quienes hacemos la lectura. Al final sí, quienes decidimos. Entonces digamos que esto hace parte de estas herramientas que tenemos que tener en cuenta, y que realmente cuando hacemos un análisis crítico de la literatura tiene que ir un poco más allá de los resultados básicos. Claro, sí. Entonces, teniendo en cuenta esos resultados que nos arrojan, pues también revisemos cómo vamos a solucionar todas esas complicaciones biológicas, toda esa pérdida de implantes que se está presentando. Entonces hacemos una revisión de la literatura acerca de manejo de periimplantitis. Dos artículos, uno en el que habla del manejo quirúrgico y otro que incluye tanto quirúrgico como no quirúrgico. En general, los resultados muestran que hay una reducción hasta el 48% en la profundidad de bolsa periimplantar en estos tratamientos quirúrgicos. Y en el artículo de la doctora Lisa de Hainsfield, sí, que de International Journal of Oral Maxillofacial Implants, exactamente, en el 2014 ella dice: no hay ningún tratamiento como gold estándar para ser utilizado por la enfermedad periimplantar, que es la realidad. Entonces, algo que también tenemos que tener en cuenta, porque nuestros pacientes ponemos implantes, nuestros pacientes reciben, pero ok, ¿y cómo tratamos esto? ¿No? ¿Y cómo vamos a dar mantenimiento? No el solo, exactamente, ¿no? ¿Cómo vamos a tratar estas complicaciones que, si vemos, la literatura está diciendo son bastantes? Sí, bueno, y si estamos pensando en que en una región, no sé, que no es una ciudad importante de algún país que nos está escuchando en Latinoamérica, pero el implantólogo es el ortodoncista del pueblo y que ya puso una gran clínica y él no tiene bases para incluso periodontales, pues bueno, ¿qué podemos esperar? Así que todos ustedes, porque a mí me critican mucho Ángela, porque me dicen que yo hago que la periodoncia se vea fácil, que la periodoncia, que la verdad es que yo mi intención es que vean todos que podemos hacer periodoncia y que necesitamos realmente que los odontólogos generales, así como acuñan a la prótesis sin ser protecistas del todo, ¿sí? Así acuñen a la perio para dar mantenimiento a la gente que se está enfermando, porque es una población enferma y que también está contrayendo enfermedades periimplantarias que, pues, obviamente son dolor de cabeza siglo, ¿no? Total. Sí, y seguimos. Esto que acabas de tocar es interesante porque viene asociado a mi siguiente artículo, y entonces mi artículo habla de pérdida de dientes en pacientes tratados periodontalmente, un artículo publicado en el 2012. Entonces, ¿qué pasa en este artículo? 99 pacientes recibieron mantenimiento por 2 años por periodoncista. A ver, ahí ya están los perios, ¿no? Ahí están los perios. Una vez terminado este tratamiento a los 2 años, los pacientes son dados de alta y son remitidos con su odontólogo general o su higienista de confianza, sí, digámoslo así. En países existen los higienistas. Exactamente. Después de 11 a 14 años se hace una reexaminación de estos pacientes, y 64 de estos pacientes fueron reexaminados, que se examinó condiciones periodontales, carie radicular, número de dientes perdidos. Entonces, ¿qué tenemos de interesante? Número de dientes con el que terminan los pacientes que se van a su mantenimiento por su odontólogo general higienista. Que está viendo el lado izquierdo, lo que dice Baseline, ¿no? Exactamente. Entonces tenemos que los pacientes terminan con un promedio de 23.4 dientes y terminan 11-14 años con 20.8 dientes. ¿Qué significa perder dientes? Perdieron dientes en algún momento. Exactamente. Terminan con un control de placa del 23% y en su reevaluación a los 11-14 años están con un 39% de placa. Estamos hablando que es el doble del porcentaje de control de placa. ¿Y eso hecho por periodoncistas? No. Esto es hecho, o sea, hasta los 2 años fueron por periodoncistas y se remitieron a su digamos, odontólogo. Regresaron a su base, donde estaban ellos. Ajá. Exactamente. Entonces, eso es importante, lo que tú hablabas ahorita, de realmente la periodoncia no es fácil, pero hay que saberla tratar y hay que saber entender eso. ¿Por qué pensarán, o sea, porque tú eres perio, ¿no? Y nos está escuchando mucha gente de perio, nos está escuchando gente de Argentina, donde ya me está escribiendo, ¿no? ¿Por qué se les hará difícil hacer la perio? Es un control de placa.
¿Qué es más difícil? ¿Hacer un tallado de un diente 27, ¿sí? Para una corona total, o hacer un control de placa? O sea, definitivamente requiere más habilidad un tallado para una prótesis que hacer un control de placa. O el sondeo será difícil. Pienso que es eso. Eso hace parte. Es cultura, ¿no? Es educación. No, del diagnóstico muchas inicial, cosas. porque es igual, tú no haces. ¿Quién tiene una sonda siempre en un básico? No, pues la tienen que tener. O sea, Pero eso hace parte, digamos, de como la cultura que sí, se debe claro. incentivar, pues de lo que tú haces en la práctica de los chicos en licenciatura, sí, ¿no? Sí, en pregrado, y también a la gente grande, porque hemos tenido diplomados, etcétera, y vemos a la gente que, pues bueno, ven la sonda como si fuera el utensilio más extraño. Bueno, vamos, ven con más familiaridad el iPhone, ¿no? Y tiene más años la sonda que el iPhone, ¿no? Pero bueno, es otra cosa. Pero bueno, entonces, qué importantes números, ¿no? Sí, Regresando sí. al artículo. Exacto. Entonces, es otra parte interesante del artículo y entonces habla acerca de el 88% de los sujetos referían utilizar limpieza interdental al menos una vez al día. O sea, estamos hablando que es un promedio de limpieza Alto, bueno, sí, ¿cierto? exacto. Y que su visita al dentista era entre 1 a 2 años en el 91% de la población estudiada. Aún así perdieron. Exactamente, entonces los pacientes con enfermedad periodontal avanzada y caries fueron los pacientes que más presentaron mantenimientos. Por lo tanto, es cuestionable este tipo de mantenimientos. Sí, porque lo que más, me río porque lo que más enseñamos a la gente en las universidades, lo platicamos en la Universidad de Buenos Aires, lo platicamos también en la Universidad de los Andes, ahí en Chile, y en muchas universidades, es que hay más pues enseñanza de curación que prevención, ¿no? Pero también a muchos, la terapéutica es algo que se enseña y se les califica a los alumnos por número de trabajos en todas las mayoría de las universidades del mundo, pero realmente pues muy poca cultura de mantenimiento. Y bueno, si el mantenimiento nos dice los estudios de seguimiento como que es de cuántos años, de 15 años, ¿no? 14 años, que nos dicen que bueno, el mantenimiento es cuestionable, pues bueno, ¿qué nos va a pasar, Dios mío, con este eclipse? ¿No? Pero hay que hacer el mantenimiento de todas maneras, ¿no? Ok, vale. Entonces, ahora, a nivel protésico implantológico. A nivel protésico tenemos un concepto importante que es la relación coronoradicular. Esta es una revisión de la literatura, una publicación del 2015. ¿Y qué hablamos de la relación coronoradicular? La cantidad de diente que está sumergida sobre el hueso y la proporción que no está, dándonos una palanca tipo 1, ¿cierto? Pero siempre tomamos esta medida de relación coronoradicular como una medida lineal. Tomamos nuestra radiografía, determinamos qué tanto diente está sumergido en el hueso y qué tanto está por fuera y determinamos un punto de palanca de acuerdo a esto. Pero esto no es solo una medida lineal, también es una medida de área de superficie, porque en muchos casos tenemos dientes que presentan su condición radicular más extensa, o sea, más amplios, más gorditos. Por ejemplo, en caso de los molares, donde tenemos el tronco radicular, nos está dando una extensión más amplia y nos está dando mayor área de superficie. Entonces, este artículo nos dice, no hay que medir la relación coronoradicular como una dimensión lineal, no dejarnos hasta una dimensión lineal, ir un poco más allá acerca de un área de superficie. Ya hay varios estudios que demuestran que a pesar de que se pierda, digamos, porcentaje de pérdida ósea y que este diente quede reducido, hay todavía un alto porcentaje de raíz embebida en este hueso por una área de superficie. Que puede ayudar. Exactamente. Y también tener en cuenta que en esta relación coronoradicular estamos con algo súper asociado, la movilidad dental, ¿cierto? Sí. Que es relación coronoradicular 1 a 1, movilidad dental. Pero entonces la movilidad dental, como hablaba anteriormente, es un cambio y es una capacidad también de adaptación fisiológica que presenta el diente. El diente no es anquilosado, el diente está por medio de un ligamento periodontal. Entonces es importante tener en cuenta que cuando la relación en los casos, por ejemplo, de tratamiento en el que se ferulizan los dientes o se hacen tratamientos de enfermedad periodontal severos, teníamos movilidad y se mejora esa movilidad a consecuencia de nuestro tratamiento, ¿cierto? Sí, pero claro. Esa relación coronoradicular se cambió. Sí, porque No cambió. Sí cambió. No es inversamente, No cambió. directamente proporcional, es decir, nuestra movilidad mejoró, entonces el hueso subió. No. Nuestro hueso sigue estando ahí, pero nuestra movilidad disminuyó. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que no es una relación directamente proporcional, y que tengamos una movilidad no implica que nuestra relación coronoradicular está afectada y que sea como un parámetro crítico para la toma de decisión, que es como muy típico, que tiene movilidad, entonces, bueno. Sí, ya movilidad y extracción.
¿no? O sea, Sí, pero sí, no, sí. no, o sea, puede tener supervivencia. Entonces, otra vez traigo mi imagen favorita y hablo de esto cuando hablo de área de superficie. Entonces, lo que quiero decir es, seguimos tomando conceptos biomecánicos del diente aplicados a la implantología, pero ¿con qué tasa de predictibilidad de tratamiento? Para terminar, pues digamos aquí ya estamos terminando la presentación, una revisión bibliográfica acerca como de las pronóstico de esos tratamientos. Entonces, un estudio longitudinal de las coronas metalcerámicas con un porcentaje de al 96% de éxito. A ver, para que lo vea la gente, del lado izquierdo las tablas que están viendo en blanco son metal cerámico. Ajá, metal las cerámico. del centro son... Está comparando implantes únicos versus dientes únicos. Y en el lado, la última, la que es como un entretejido. Esa es solamente coronas metálicas versus coronas libres de metal, pero pues digamos que claro. Este resultado es de... Y es la supervivencia de esas. Y una supervivencia bastante buena del 96%. En este caso, por ejemplo, a 7.3 años de seguimiento. El primer artículo es a 15 años de seguimiento y este otro artículo es a 10 años de seguimiento, si mal no recuerdo. Sí, claro. Perfecto. A nivel protésico implantológico también pues revisamos las complicaciones, ¿no? Dientes versus implantes. Entonces tenemos una revisión de la incidencia de complicaciones en dientes, en coronas sobre implantes y en coronas sobre metálicas o versus metálicas. Entonces encontramos como resultados de complicaciones. Del lado izquierdo estamos del lado izquierdo, publicación del 2002, 4.1% aflojamiento del tornillo, 5.2% pérdida ósea y 7.1% complicaciones biológicas. Eso es lo que más normalmente sucede. 5 años de mantenimiento en implantes, de seguimiento, es lo que más... Exacto. Que es poco realmente, pero bueno... Es considerable, lo podemos evitar, ¿no? Exactamente. En el otro artículo, del lado derecho, que es pantalla, sí. Entonces, ¿qué tenemos? Estudio que revisa la supervivencia de coronas sobre dientes o libres de, sobre corona metal cerámica o libres de cerámica. Encontramos que a 5 años, fractura de muñón del 1.2% y 2.6% fractura de la cerámica. O sea que la roja es la libre de metal. No, es en general. Es en general, ok. Están mostrando resultados. Es lo más común. Pero lo que quiero es, a 5 años los dos, ¿quién presenta mayor tasas de complicaciones en números de porcentaje? La de implantes. Claro, la de implantes. Mi paciente. Es la paciente, súper. Quien inspira a todos los pacientes. Está finalizando. Entre conclusiones, bueno, aquí, mayor predictibilidad de tratamientos y mantenimientos por especialista. Tenemos que ser muy claros en eso. Es decir, también cuando realizamos a qué somos capaces, ¿no? Sí, saber hasta dónde vas a llegar. Exacto, y contra qué te puedes encontrar, ¿no? Exactamente, y aquí qué te puedes encontrar. Adecuado control de placa, mantenimiento regular, posición supragingival de las restauraciones y una correcta higiene oral como características de tratamiento en el tratamiento. Tasa de supervivencia de implantes 92% versus 89% de implantes. Esa supervivencia es la rehabilitación protésica, ¿no? En este caso es sobre la rehabilitación protésica, pero también, según los artículos, presentamos también 100% en eso. También en tener en cuenta acerca de la relación coronarradicular, lo que te hablaba, no medirlo como una medida lineal, tener precaución con la lectura de los artículos de revisión y listo. Bueno, pues increíble. La verdad es que una charla que nos dejó pues muchas reflexiones, a mí me dejan muchas reflexiones. Por ejemplo, yo platicando en lo que ya estamos por terminar, están viendo en mi pantalla un artículo, ¿no? Que dice, un diseño de colgajo de hueso alveolar para aumento de hueso alveolar. Ahorita mucha gente hace cursos de aumento vertical y que basado en la evidencia y que te ponen al paciente, te ponen al cochino, lo abres, le pones membranas y jalas colgajos, y yo publiqué un artículo. Pero vean, aquí en materiales y métodos, o sea, es un diseño de colgajo modificado. Sí, aquí en materiales y métodos, vean cuántos pacientes fueron los que pues realmente publicaron. 2 pacientes. Sí, fueron los que fueron utilizados en esta publicación, lo cual sirvió como para modificar un colgajo, que es esto, ¿no? Que yo no dudaría en absoluto de la eficiencia de este estudio, pero ¿ustedes creen que 2 pacientes sirvan para poder estandarizar un procedimiento?
¿Será necesario? Y aquí pondría aquí las trompetitas de Annabelle, ¿no? O sea, ¿será? O sea, ustedes cuando vayan a un curso, pregúntense, ¿realmente será posible? ¿Realmente yo podré, basado en evidencia, haciendo incisiones en cochinos, podré ser ya apto para esa curva de aprendizaje? ¿Será ya al aumentar horizontal o verticalmente, tendrá ya una evidencia? Lo que yo vea, las diferentes técnicas que vea yo en congresos, ya las podré aplicar en mi consultorio. Esto es muy importante que mencionaba ahorita con la doctora Ángela y con el doctor César. Realmente las publicaciones son una base, son una guía. Si tú ves en el Facebook videos, si tú ves, siempre lo mencionamos, todo esto es una curva de aprendizaje, no dejemos de estudiar. Cuando llegas a un límite en tu universidad, síguete preparando. Los cursos no son malos, no estamos diciendo que los cursos sean malos, pero sigue preparándote y sigue buscando esa base científica que al final del día es lo que le va a dar pues, la mejor posibilidad a tus pacientes. Mandamos saludos a todas las personas, te mando mucho, solamente es colombiana, Ángela. Saludos de Colombia, Irma María de la... no sé qué dice, Irma María, gracias. En Colombia, te dice, en Colombia debemos llevar unas guías clínicas y actualizarlas periódicamente. Gracias, me ha servido mucho para buscar información sobre los diferentes tratamientos. Saludos, Colombia. Invítanos a Colombia, vamos, en Colombia tenemos muchos seguidores. Héctor Manuel, muy interesante pláticas en relación a los estudios. Algo importante a recordar es la cantidad de las muestras. Sí, claro, platicábamos, porque no es lo mismo control y revisiones a 5 años a 1000 implantes que de 10 implantes. Saludos de Villahermosa, Tabasco. Villahermosa, Tabasco, estaremos el 12 de septiembre allí en el Congreso de Villahermosa, Tabasco, del Hospital Juan Graham. Pues bueno, amigos de Perio MX y de Inteligencia Dental, estamos llegando a nuestro final de nuestro programa, nuestro primer programa de esta tercera temporada. Nos vemos el 18 de septiembre, después del grito de independencia aquí en México. Para todas las personas que nos vieron, saludos a Ecuador, estaremos en Ecuador en octubre. Saludos también a Honduras, que estaremos, pues bueno, próximamente con ellos trabajando en muchos de sus proyectos. Saludos también a Estados Unidos, que estamos también en el Congreso de la EAO, de la European Association of Integration, que estaremos ahí en Madrid platicando con muchos de ustedes. Estaremos en Turín, Italia. Bueno, este año no se acaba, pero en MX tampoco, y pues agradeciéndoles su preferencia a Inteligencia Dental, a la Facultad de Odontología y a todos ustedes que hicieron que esto pudiera ser posible. Muchísimas gracias, hasta la próxima y saludos y sonrisas favorables. Chao, bye.